Pues hola a todos, bienvenidos todos. Gracias por participar en este primer webinar de Web Familia. A ver si se une alguno más, pero si no empezaremos pronto. Bueno, ya voy introduciendo un poquito mientras nos presentamos. Algunos nos conoceréis, otros quizá no tanto. Somos Web Familia, somos un proyecto que nace pues, con la ilusión de dar a conocer y demostrar la belleza de la familia. Y esto, pues, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo queremos hacer? Pues a través del testimonio de familias normales, con situaciones normales, con vidas normales, ¿no? Y bueno, estamos haciendo hasta ahora pues son algunos vídeos en los que estas familias pues explican, pues hablan sobre diferentes temas, ¿no? Que ellos explican según su experiencia. Y bueno, también contamos con algunos profesionales, como por ejemplo pues nuestro ponente de hoy, que es Ferran Trullols, que bueno, pues también pues, nos hablan sobre la familia y sobre su belleza, pero desde otro punto de vista, ¿no? O complementándolo, ¿no? Pues desde el punto de vista profesional, de toda su experiencia, su trayectoria, todo lo que han visto, ¿no? Y pues de esto también nos podemos enriquecer mucho. Y bueno, pues ya paso un poco a presentar al ponente de hoy. Primero de todo, muchísimas gracias, doctor Ferran Trullols, por estar con nosotros hoy. Mirad, el doctor Ferran Trullols es orientador matrimonial, es médico especialista en medicina interna y deportiva, máster en sexualidad humana y es profesor asociado en varias universidades, como son la de Navarra, la Internacional de Cataluña, la UIC, y la Bat Oliva FEU. Así que, bueno, yo he tenido el honor de ser su alumna en una de estas universidades, en la Bat Oliva, y bueno, pues la verdad que es un gusto escucharle, sabe mucho. Así que, pues nada, os recomiendo que estéis muy atentos, que anotéis preguntas, dudas, reflexiones incluso, ¿no? Para hacer al final. Y, y esto ya está. Yo creo que este es el primer webinar con el que arrancamos pues, varios webinars que iremos haciendo a lo largo del tiempo, iremos haciéndolos mensualmente. Y nada, esperemos pues que disfrutéis mucho y que aprendáis mucho, aprendamos todos. Así que yo creo que ya te damos paso, Ferran. Muchas gracias. Buenas noches. Fue alumna mía y destacada alumna mía. Pasa que tuvo el honor, pero no el placer, ¿eh? O sea que... Las dos cosas. Las dos cosas. Bien, gracias por la invitación. Es un placer para mí y un honor, las dos cosas, el poder transmitir mis pequeñas experiencias sobre el tema de la familia. Como ya sabéis, el título de la experiencia es Los problemas de los matrimonios sin problemas, reflexión cinematográfica. A través del cine vamos a ver una serie de situaciones normales en un matrimonio que provocan situaciones, valga la redundancia, conflictivas normales, porque todos los matrimonios tenemos problemas. Y para ello vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que es el cuerpo personal y la persona corporal, sobre la construcción del amor, sobre los detalles de la comunicación tan importantes en la vida matrimonial, sobre la familia natural, sobre la diferencia entre enamorarse y amar, sobre el autodominio y después pues un poco de broma con el tema de los ciclos vitales y los hijos. Y iremos viendo paso a paso qué significa eso en la vida de la familia. Lo primero que vamos a reflexionar es el tema del cuerpo personal, la persona corporal. Precisamente en la Miraculosa hubo hace 2 o 3 años, ya no lo recuerdo, con esto del COVID, pues un ponente que vino a explicarnos una serie de cosas muy, muy bonitas sobre el amor humano y el amor personal. Y una de ellas fue explicar la importancia de que el cuerpo es la persona y la persona es el cuerpo. Esto forma parte de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Por lo tanto, para un matrimonio, evitar uno de los problemas habituales en las relaciones íntimas, por ejemplo,
es entender que nuestro cuerpo es nuestra persona, que somos cuerpos personales y personas corporales. Y una de las frases que me apunté de aquel congreso que se hizo en la Miraculosa es que el cuerpo es lo único que hace posible ver lo imposible, que es el amor. Eso se refiere a que obras son amores y no buenas razones. Por lo tanto, en el amor conyugal, el amor matrimonial, hace posible materialmente que dos personas nos hagamos una sin dejar de ser dos y puede aparecer un tercero. Esa común unión es muy importante que la entendamos para que entendamos que es la maravilla de la comunión del amor conyugal, valga la redundancia, porque eso nos trasciende como personas y da a la sexualidad su verdadera entidad, que es una de las partes del ser humano, una de las vertientes del ser humano, y muy importantes, y que el diseñador, o sea, nuestro Señor, nos ha dado para que cooperemos con Él en la procreación, en traer al mundo otros hijos suyos por medio nuestro. Por lo tanto, nuestro cuerpo habla de nuestra persona y nuestra persona habla de nuestro cuerpo, y hablamos a los demás de cómo nos sentimos. Entonces, para esta reflexión vamos a ver un trozo de una película, La lista de Schindler, en el que el jefe del campamento nazi baja al sitio donde malvive la pobre chica y le hace las siguientes reflexiones. Estar atentos al diálogo porque es realmente lo trascendente. Bien, como habéis podido escuchar, el pobre Gott, que era el comandante del campamento, basado en hechos reales, es un personaje real. Tenía una cocinera llamada Helen que sobrevivió al campamento y más o menos lo que explica la película es en parte autobiográfico de esta mujer, en el que pues, hace esa reflexión de cómo este pobre hombre, este hijo de Satanás, que era Gott, este asesino, pues hacía esa reflexión sobre la verdad, la soledad y el bien. Y decía, yo sé que estrictamente no eres una persona, pero soy ratas, sabandijas, piojos. Bien, eso es importante que lo entendamos, porque a veces en las parejas sin querer, evidentemente muy lejano a esta situación, esta es la lista de Schindler, pues podemos ver el cuerpo alejado de la persona, y el cuerpo y la persona son lo mismo, somos cuerpos personales y personas corporales. El segundo punto que vamos a tocar es el tema de la construcción del amor. Esa labor de ingeniería que requiere que construyamos tres puentes fundamentalmente. El puente intelectual, el afectivo y el corporal, que es el sexual. Y para eso pues tenemos unas referencias cinematográficas, hay muchas, yo he escogido una que es la lista de Schindler, la prueba de fuego, que seguramente habéis visto, que es una película que tiene, pues, desde el punto de vista cinematográfico, cierto interés, pero que el guión es francamente bueno. Y eso nos sirve para hacer esta pequeña reflexión. Bien, en estas escenas lo que vemos es que el marido recibe de su padre unas indicaciones para intentar salvar su matrimonio. Hay que verlo en plan positivo. El protagonista es adicto al sexo y entonces su mujer hace muchos años, quiero recordar que son 7 años que la relación se ha ido deteriorando progresivamente. Eso sí es un problema de los matrimonios con problemas, pero ese deterioro se va a reconstruir a través de los pequeños detalles. Él pues le sirve café, aunque la mujer al principio no le hace caso, le pone flores, aunque no le hace caso, y después va a hacer una serie de pasos durante 40 días hasta reconquistar a su mujer. Que eso es lo que realmente se trata en los matrimonios, que construyamos y reconstruyamos nuestro matrimonio. Y eso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere trabajar, saber que va a llegar el momento de la prueba de fuego, y como dice muy bien el compañero, hay que estar preparados para esa prueba de fuego. Y evidentemente las situaciones, si no las arreglamos a través de un buen diálogo, pues se pueden ir deteriorando. Y entonces,
podemos ver la comunicación, ese medio imprescindible para evitar los problemas de los matrimonios sin problemas, para que no sean tan graves los problemas, me refiero, porque los problemas los vamos a tener seguro, ¿eh? Pero si conseguimos minimizarlos, pues mejor, ¿eh? Y vamos a ver para eso, a ver si lo conseguimos ver desde el principio, pues una película que se llama Little Manhattan. En esta reflexión vemos a este padre que le explica a su hijo que la situación en su matrimonio se ha ido deteriorando. También acaba bien la película, no es un spoiler, es una película muy bonita, Pequeño Manhattan, y le explica, le explica que las cosas se van poniendo en un trastero y se van abandonando. Eso es por falta de comunicación. Los matrimonios, para evitar los problemas de los matrimonios sin problemas, tenemos que comunicarnos diariamente, las cosas que nos gustan, las cosas que nos gustan menos, las cosas que nos ilusionan, las cosas que nos cansan, porque la comunicación es fundamental para que los matrimonios se construyan. Y eso hace que el matrimonio vaya creciendo a través de esa buena comunicación. Esa buena comunicación, que hay un momento en que tiene que ser estimulada. Vemos como a través del pequeño detalle de ponerle la chaqueta, de cómo el padre le dice a su hijo, he sacado cosas de la bodega, del trastero, la comunicación como elemento fundamental para que se construya nuestro matrimonio con los problemas habituales, los problemas de los matrimonios sin problemas, pero sin la comunicación pueden aparecer problemas pues, realmente patológicos, que es los que tenemos que evitar. La siguiente reflexión es un tema muy importante hoy en día, que es el tema de la ideología de género. Nuestro hijo mayor, que hoy precisamente es su cumpleaños, pues es director de cine. Seguramente habéis visto alguna película suya, lo que pasa que tenemos, yo antes la tenía también, la poca delicadeza de levantarlos en cuanto aparecen los créditos, las letricas del final, que es cuando aparece pues, todo el mundo que ha trabajado para la construcción de esa película, que puede ser buena o mala, y hay algunas muy malas, no de contenido, sino de realmente de séptimo arte tienen poco, pero han trabajado mucha gente con todo el cariño del mundo y lo han intentado hacer lo mejor posible. Nuestro hijo mayor, pues por su buena profesionalidad, ganó un Goya individual hace ya 8 años, que es un corto que se llama El barco pirata, y hace 2 años ganaron 8 Goyas con El monstruo viene a verme. Bien, esta es una introducción para que entendáis por qué a mi hijo mayor le gusta tanto el cine. Raquel, que es mi mujer, y yo, que también es médico, somos muy amantes del cine. Bien, pues en las películas, con mucha frecuencia, más de la que los que no nos dedicamos profesionalmente al tema, se hacen diferentes principios y diferentes finales. Y después el momento de la postproducción, el momento de ya se ha filmado la película, pues el director y el realizador pues van cortando y pegando, antiguamente, ahora ya es mucho más fácil con la tecnología. Entonces voy a poneros el principio de una posible película, que no salió en pantalla este principio, que es Los Increíbles, Las Tirudel. Bueno, pues vamos a ver qué principio estaba previsto poner, o uno de los principios, que al final no se puso este. Y eso es bueno que lo tengamos presente, porque nos ayuda a entender muchas cosas que pasan en el mundo actual. Fijaros que en este principio alternativo se defiende la familia natural, padre, madre, hijos, que el trabajo del hogar es un trabajo tan digno como cualquier otro trabajo, y hoy en día, por desgracia, pues muy mal valorado, en el sentido de que, por ejemplo, siempre que le preguntas en los matrimonios, en las charlas que doy, en los casos que habitualmente se hacen a través de los casos, les pregunto, ¿la protagonista femenina trabaja o no? Entonces miran el caso de no lo sabemos. Y la respuesta es, todas las mujeres trabajan y algunas no cobran, que no es lo mismo, pero que el trabajo del hogar es un trabajo igual de digno que cualquier otro trabajo, solo faltaría. Y fijaros cómo la corredora de bolsa desprecia, yo perseguiré a mocosos, y la otra hace la reflexión de que ella ha renunciado a salvar vidas porque era una superhéroe, una superheroína, pues para poder llevar adelante su familia. Bien, eso es triste, pero es real.
por desgracia, hoy en día la familia natural pues está en entredicho. Bien, pasemos a otro tema importante en los matrimonios para no tener problemas patológicos, ¿eh? Que es el tema del enamoramiento. Algunas parejas creen que enamorarse es lo más importante en una pareja, y no. El enamoramiento es una emoción y las emociones son respuestas involuntarias del sistema nervioso central a un estímulo. Y por lo tanto son respuestas de nuestro sistema nervioso central involuntarias, no entran en la esfera de la libertad. Un antiguo médico sabio dejó escrito que uno se enamora, quiera o no quiera, uno ama queriendo. Bien, pues vamos a ver una película que seguramente todos habéis visto o no la habéis visto, la recordaréis por lo menos de haber oído hablar de ella, que se llama Bambi. Bambi nos sirve para ver la reflexión del enamoramiento, de esa emoción, de esa respuesta involuntaria del sistema nervioso central a un estímulo. Veremos cómo llega la primavera y los tres personajes principales, Flor, que es una mofeta, Tambor, que es un conejo, y Bambi, que es un cervatillo, pues ven que realmente la naturaleza se ha desbocado y van a preguntar al que más sabe, evidentemente, que es el búho del bosque, el sabio del bosque. Bien, fijaros en la calidad de los dibujos del año 1942. No tenían la tecnología que tenemos ahora para poder hacer imágenes digitalizadas. Eran dibujo a dibujo construyendo esta maravilla de película. Bien, en estas pequeñas escenas, primero vemos la negación de la realidad, de a mí no me va a pasar, le puede pasar a cualquiera, a cualquier edad, por eso es tan importante cuando uno ya tiene un matrimonio establecido, el cuidar las amistades, porque del roce nace el cariño y sin querer nos podemos meter en un verdadero problema. ¿Qué es lo importante? Pues sabemos que el enamoramiento es una emoción, una respuesta involuntaria del sistema nervioso central a un estímulo, y que eso es la primera parte del amor, el primer peldaño de la escalera. Y durante el matrimonio irá desapareciendo esa emoción, esa respuesta involuntaria del sistema nervioso central a un estímulo, pero sí podemos reenamorarnos. Lo que pasa es que no hay pastillas de reenamoramiento ni hay técnicas de reenamoramiento universales. Cada matrimonio tenemos que buscar qué cosas nos ilusionan, nos entusiasman, nos gustan, y pueden ir cambiando evidentemente los gustos a lo largo de nuestra vida matrimonial, para reenamorarnos. Lo importante no es que nos reenamoremos, que es importante, sino sobre todo que nos amemos. Y para eso pues hay que trabajar el amor. El amor es un tema complicado, precioso de vivir, pero complicado porque requiere esfuerzo, requiere trabajo. Y eso lo vamos a ver en una película preciosa que se llama Mejor Imposible. Mejor Imposible hay un personaje que es Nicholson, que ganó el Oscar, y Helen Hunt, que también ganó el Oscar, en el que él es un enfermo con un trastorno obsesivo compulsivo, que tiene que lavarse las manos muchas veces, tocar los picaportes de las puertas muchas veces, es un hombre muy irritante en el trato con los demás, excepto con una chica que es camarera, que es Helen Hunt, que le ha cuidado siempre bien, la ha tratado como una persona, la ha tratado no como un cliente, sino como un amigo. Y a través de este personaje, de esta camarera, Nicholson descubre lo que es el amor. El amor es la suma de las emociones, los sentimientos, la inteligencia y la voluntad, en un equilibrio dinámico. Habrá momentos que predominará la inteligencia, otras veces la voluntad, otras veces las emociones, otras veces los sentimientos. Lo importante es que trabajemos los cuatro elementos, las emociones, los sentimientos, la inteligencia y la voluntad. Y en este final de la película, pues vemos la maravilla de lo que es una declaración de amor, una declaración de amor verdadero, no de enamoramiento. Bien, hemos visto cómo él le describe a ella pues que ha descubierto que ella es única en el mundo. Esto lo podemos ver también en un excelente libro que se llama El Principito, el Petit Príncipe, en el que el niño, el principito, a través del zorro descubre lo que es el amor por su rosa, que es única en el mundo. Y hace otra reflexión importante para los matrimonios.
El zorro le dice que es responsable de lo que domestica, de lo que ama, para toda la vida. Y el Principito repite, soy responsable de lo que domestico para toda la vida. El amor es para siempre, el amor auténtico es para siempre, pero hay que trabajarlo. Si no lo trabajamos, nos podemos quedar a mitad de camino. Una pregunta. El enamoramiento es solo la fase inicial, es decir, una vez te casas ya no hay enamoramiento. Habitualmente el enamoramiento desde el punto de vista neurobiológico dura 2 años. Por lo tanto, si el noviazgo es más corto, pues uno puede casarse enamorado. Pero habitualmente uno ya se casa amando. ¿Cómo se reenamora uno? Bueno, es cuestión de, a través de la convivencia diaria, de la comunicación, ver cosas que al otro le enamoren, o sea, que le impacten, que le emocionen positivamente. Pues es desde una cenita, desde un viajecito, desde un regalito, desde una película, de ir a bailar, de ir a ver una exposición. Hay que ver qué cosas nos pueden gustar, que nos puedan emocionar positivamente y que él o ella, pues sorprende a él o ella pues con esa situación que le va a impactar positivamente. Esa es la forma de reenamorar, ¿eh? También es bueno que revivamos nuestro noviazgo o las cosas buenas que nos han pasado en nuestro matrimonio, teniendo en cuenta que muchas veces las cosas no son buenas o malas en sí mismas, sino dependiendo de cómo nos las tomemos. Fijaros que en el final de Little Manhattan, el padre y la madre se están riendo, esos extraños que dice el personaje, el niño, y se están riendo de lo mal que lo pasaron en el viaje de novios, ¿eh? Que teóricamente el viaje de novios tiene que ser pues todo maravilloso. Pues no, lo importante del viaje de novios no es que salga bien, sino que nos queramos bien, ¿eh? Y quererse bien significa pues reírse de lo poca cosa que somos, reírse de que a veces las circunstancias de la vida nos impiden pues que las cosas salgan como nosotros nos pretendemos. Bien, sigamos con el tema, ir preguntando por el chat y ir contestando. Entonces ahora viene una reflexión sobre los ciclos vitales. Si habéis seguido los vídeos cortitos que hemos hecho en la web sobre los problemas de los matrimonios sin problemas, hablé de que los problemas de los matrimonios sin problemas, repito tanto esta expresión para que nos entre en la cabeza y en el corazón, que se presentan con más frecuencia son por los ciclos vitales. Y uno de ellos es la venida del primer hijo. Los ciclos vitales los vamos a pasar todos, las primeras convivencias, los hijos se hacen adolescentes, los hijos se van de casa, nos hacemos mayores, ojalá fuera así, todos nosotros. Yo he tenido ya la bendición de llevar ya 45 años casado, gracias a Dios, y muy contento, evidentemente con picos y valles como todos los matrimonios. Entonces, en esta reflexión, José Mota pues, hace una broma sobre lo que es las consecuencias de tener hijos, ¿eh? Y tiene su gracia el que escuchemos el guión, ¿no? El guión de lo que va a decirnos José Mota. Ya habéis visto con qué simpatía pues José Mota describe los ciclos vitales, ¿no? El insomnio cuando el niño es pequeño, la disminución de las relaciones sexuales porque la situación ha cambiado de cuando uno no tiene hijos, las lumbalgias por el baldeo, ¿eh? Y los baños, esas bañeritas que uno coloca en la otra bañerita que están en el fondo del pozo que hay que ponerse de rodillas, que os voy a contar los que tenéis hijos pequeños o los que os vais a tener. Esto es lo normal, lo habitual y lo bueno. O sea, no tenemos que asustarnos de estos ciclos vitales. Después dice 14 años estupendos de euforia, por las alegrías, sabe la bicicleta, empieza a aprender a leer, a escribir, dice cosas bonitas, tal, ¿eh? Después ya viene la época de la adolescencia, las discusiones, después ya viene el niñi, ese que se queda en casa hasta los 35 años con la sopa boba, y destruyendo todo lo que hay dentro de la nevera. Bien, esto es una broma, pero es una realidad, ¿eh? Los ciclos vitales que vamos a pasar hay que tomárselos con buen humor, hay que tomárselos con esperanza de que son etapas que hay que pasar, que habrá momentos buenos y habrá momentos malos, pero que cuando uno ya lleva años de experiencia, realmente uno solo se acuerda de los buenos. Los malos quedan ahí en el olvido porque por en medio está el amor. Esas emociones, sentimientos, inteligencia y voluntad, habrá momentos en que habrá que ejercer solo la voluntad de levantarse por la madrugada para cuidar a un bebé que llora o para cuidar de un padre que está enfermo o de tu esposa o tu esposo que están enfermos. Todo eso requiere voluntad. Una emoción muy positiva no es.
pero habrá momentos evidentemente de emociones positivas, de reenamorarnos positivamente, de volvernos a reenamorar, valga la redundancia, y eso es una cuestión de descubrirnos cada día el uno al otro, de trabajar nuestro amor, para evitar que se nos presenten realmente los problemas patológicos, ¿no? Y una gran enseñanza, y ya vamos acabando, vamos a ver ahora un resumen de una excelente película que es Up. Up es una película que seguramente habéis visto todos, en el que nos explican pues, la vida de un matrimonio ilusionado por ir a unas cataratas, ¿eh? Pero la vida es la que es, y ahí se producen los ciclos vitales. Al principio de la película es un poco triste, pero después realmente es un canto a la familia y es un canto al amor, ¿eh? La vida es la que es. El cómo la vivamos ya depende mucho de cómo aceptemos las cosas buenas y las cosas malas, la aceptación. En los duelos que se producen, pues, por desgracia, por la pérdida de un familiar, por la pérdida del trabajo o por la pérdida de alguna cosa significativa en nuestra vida, el duelo acaba siempre en la aceptación. No decir que esto sea bueno o malo, porque la pérdida de un familiar nunca puede ser bueno porque el dolor de la separación es el dolor de la separación. Pero sí que aceptemos ese dolor como bueno, ¿eh? Yo en la consulta les hago la siguiente pregunta a los pacientes. Si a ustedes le pisan un pie y le duele, ¿es bueno o malo? La respuesta muchas veces es malo, no. Cuando te pisan un pie y te duele es bueno, porque significa que tienes sensibilidad. Otra cosa es que no es bueno que te pisen el pie, eso es otro tema. Pero cuando uno tiene pues, un problema laboral, un problema familiar o un problema de salud y le duele, es bueno, significa que tienes sensibilidad. Y para conseguir esa aceptación de las cosas malas, las cosas buenas nos es mucho más fácil aceptarlas, es muy importante que busquemos un porqué, el sentido de la vida. Ese por qué trabajamos, por qué estudiamos, por qué amamos, ese motor interior que nos mantiene en el camino correcto, que siempre es buscar la felicidad. Y la felicidad está en darnos a los demás, en entregarnos a los demás, en tener ilusiones, en tener esperanzas, en reconstruir nuestras esperanzas y nuestras ilusiones si por desgracia la vida pues, nos ha dejado sin algunas de ellas. Que a lo mejor no las conseguimos nunca, esas ilusiones y esperanzas, pero nunca hay que dejar de perseguir lo que la vida nos puede dar, ¿eh? Bien, hemos visto en este fragmento, en este resumen de la película, varias situaciones de los problemas del matrimonio sin problemas. Primero, el miedo. El miedo, que es normal. El miedo es una emoción, ¿eh? Por lo tanto, no hay que tener miedo de tener miedo. Después viene la sencillez con que ellos trabajan y cómo construyen su casa, ¿eh? La pintan, cierran la madera. Después, cómo forman una comunidad, una común unidad. Después vemos cómo alimentan su cariño a través de los pequeños detalles. Eso es el trabajo del lenguaje intelectual, del lenguaje afectivo, del lenguaje corporal. Después, cómo se interesa él por ella y ella por él, por las cosas que a uno le gustan a él y las que le gustan a ella. Y eso es un trabajo conjunto que debemos hacer. Otro punto que es la secuencia que estamos siguiendo es que están juntos, se cogen de la mano, hacen cosas juntos y después desean tener hijos, lo cual es un deseo estupendo y maravilloso. Pero la naturaleza pues, no le ha dado esa oportunidad a este matrimonio y aparece el dolor fisiológico, el dolor bueno, el dolor de la pérdida de no poder formar una familia con hijos. Porque una familia sin hijos es tan familia como una familia con hijos, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro. Nosotros, nuestra función en esta vida no es tener hijos, es amarnos. Los que tenemos vocación de trabajo, vocación de vida matrimonial, del trabajo matrimonial, ya iba por buen camino, pues el tener hijos es estupendo, ¿eh? Pero si por desgracia no podemos tenerlos, pues eso no significa que nuestro matrimonio no sea tan firme como cualquier otro, porque hay otras formas de darnos a los demás. Pero en este matrimonio, en la película aparece el dolor. ¿Y qué es lo que hace el marido? Acompaña. En terapia es muy importante que expliquemos a la gente que podemos curar a veces, que podemos aliviar casi siempre, pero que debemos consolar siempre. Consolar siempre, acompañar siempre. Con este tema tan triste que tenemos ahora de la eutanasia, pues es que no entienden la función de los sanitarios. Nosotros podemos consolar siempre, acompañar siempre y tenemos las técnicas suficientes para que la gente no sufra
ni psicológica ni físicamente, para acompañarles a ese tránsito hacia una vida mejor para los que somos creyentes. Pero cuando aparece el dolor, el marido acompaña, ella acepta y se vuelven a ilusionar. Ahora tienen que irse a las cataratas. Pero aparecen circunstancias diferentes, un árbol que cae encima de la casa, que se pincha la rueda de un coche, no pasa nada, se rompe la hucha y se vuelven a ilusionar. Esos son los reenamoramientos. Tener ilusiones comunes que a lo mejor nunca podremos realizar, pero que lo importante es tenerlas. Y aceptan y aceptan y aceptan. Y vemos como ella le hace el nudo a la camisa a su marido una vez y otra vez y otra vez. Eso se puede ver desde el punto de vista de la rutina o desde el punto de vista del rito. En El Pequeño Príncipe, el zorro le explica al principito que los ritos son necesarios. Los ritos son aquellas cosas que no tienen importancia aparentemente que hacemos por amor. Buenos días, buenas tardes, el beso de salida, el beso de llegada, cómo te encuentras, el WhatsApp, lo que sea. Esos pequeños detalles de cariño, de que uno se ha parado en todo su trabajo enorme que tiene durante el día para ocuparse de esa otra persona a la que quieres, un amigo, tu esposa, tu esposo, tus padres o quien sea. Mucho rito y muy poca rutina. Y eso es muy importante. Y no cansarse de los ritos, no cansarse de cada día es lo mismo, cada día no es lo mismo, cada día es diferente. Cada día que nos levantamos tenemos que dar gracias a Dios de estar vivos y de tener la persona que nos acompañará a lo largo de nuestra vida y de nuestros amigos y de la profesión que hemos escogido y podemos llevar adelante y del aire que respiramos y de nuestros amigos y de todas las cosas buenas que hay en este mundo. Darle gracias continuamente a través de nuestra vida, la alegría. La alegría de los que nos sabemos en el buen camino, o por lo menos intentamos estar en el buen camino. Y eso es una de las funciones más importantes para evitar los problemas de los matrimonios sin problemas, la alegría. El saber, como hemos visto en estas últimas escenas, pues cómo este matrimonio, en esta película, pues va trabajando y trabajando y construyendo, a pesar de que las cosas se le tuercen. Pero si no lo habéis visto, os hago el spoiler final de cómo acaba la película. Bien, con eso acaba mi exposición, mi pequeña exposición. He intentado transmitiros con estas secuencias, estas películas, pues lo importante que es construir nuestro matrimonio a través de las experiencias que vamos a vivir, verlas como una cosa natural, no haciendo dramatismos de cosas que nos pasan a todos y que son naturales. Los problemas de los matrimonios sin problemas son naturales, los vamos a presentar en todas las parejas. Y eso nos permite, cuando nos llega la situación que nos llegue, pues verla con una perspectiva optimista, con una perspectiva de esto va a salir adelante, y va a salir adelante. Habrá momentos que pensemos que esto no hay quien lo arregle, siempre se puede arreglar. Y si construimos, ni siquiera se llegará a ese momento de que pensamos que no se puede arreglar. Y esa construcción, insisto, en los tres puentes, el intelectual, pues formarnos cada vez mejor, transmitir nuestras ideas y conocimientos a nuestra mujer, a nuestro marido, el aspecto afectivo, el lenguaje corporal, la sexualidad. Nos han diseñado para que nos amemos a través del cuerpo y por lo tanto, cuando uno tiene esas manifestaciones afectivas con su marido, con su mujer, dentro de la santidad del matrimonio, no es que está haciendo las cosas bien, es que está haciendo las cosas santamente. Por lo tanto, no tener miedo de hablar de nuestra intimidad con nuestro marido y nuestra mujer. No hay que tener miedo de trabajar nuestro cariño, de saber que vamos a pasar etapas de dificultades en todos los aspectos, económicos, profesionales, familiares. Hemos visto José Mota con los diferentes ciclos vitales de un matrimonio. No pasa nada, lo vamos a superar todo si sabemos querernos, si queremos querernos, querer. Ese es el mensaje final. Querer, trabajar nuestro cariño y nuestro amor. Y así los problemas de los matrimonios sin problemas serán pocos y además perfectamente superables. Buenas noches. Doña Cristina, ¿quiere decir algo? ¿O Edu? Hola. Sí, por aquí estoy. ¿Alguna pregunta? En el chat ya he contestado las preguntas. Sí, Muchas primero de gracias. todo, muchísimas gracias, doctor Trullols. Bueno, pues que ha sido una gran aportación y sí que hay algunas preguntas, así que las voy a lanzar y a ver. Una de ellas será, ¿por qué a veces... vale, perdón. Ahora, vale. ¿Por qué a veces no somos capaces de hablar de los problemas que tenemos?
¿Y cómo podemos hacer para que estos problemas no nos afecten tanto? Y un poco ligada también había otra que era, a ver que la tengo por aquí. Exacto, o sea, si existen los sincericidios en el matrimonio o si se puede hablar de todo de forma transparente, un poco también relacionado con la comunicación. Perdona, esa palabreja final que has dicho, ¿si existen qué? Los sincericidios Los en el sincericidios. Ah, sí, matrimonio sí, muy bien, muy bien. Vale, vale, sí, sí, ok. o se puede hablar de todo Sí, tal sí, cual, ¿no? muy bien, vale. Todo Vamos esto. a la primera pregunta. ¿Por qué no hablamos de nuestros problemas? Porque muchas veces tenemos la sensación de que no vamos a ser aceptados como somos. Y todos tenemos derecho a ser como somos. Todos. Claro, cuando uno se casa y empieza la convivencia, pues van saliendo cosas que evidentemente uno no ha conocido en la vida de novio, como es natural. Y por lo tanto van a aparecer situaciones que a uno le va a pensar, ¿y qué va a pensar de mí, mi mujer o mi marido? Bueno, pues no hay que pensar nada, hay que querer y punto. Igual que hacemos con nuestros hijos cuando nacen hacen cacorrototas, el niño no pregunta a mí, fíjate, hacer cacorrototas y me mantener en el pañal, punto, hace cacorrototas y se acaba el tema, y se le cambian los pañales. Pues en los adultos lo mismo, todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Y tenemos que manifestar nuestros defectos, que ya se nos van descubriendo, pero a veces no, a veces los tenemos escondidos. Pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque no se trata en el matrimonio de quedar bien, no se trata de llevarnos bien, se trata de querernos bien. Y para querernos bien tenemos que conocernos bien. Y para conocernos bien tenemos que saber que tenemos defectos. Y que esos defectos, si son evidentemente molestan a los demás, pues hay que minimizarlos. Y si no molestan a los demás, pues uno sigue con sus defectos. Porque muchas veces no se pueden minimizar. Es importante hablar de nuestros problemas con paz, con tranquilidad. No se trata de juzgar ni al uno ni al otro, solo faltaría. No se juzga. Cuando uno ama no juzga, solo acepta, escucha y ayuda. Y eso es lo que hace nuestro Señor con nosotros. Y eso es el verdadero amor. El perdonarnos siempre, el aceptarnos siempre, el saber que tenemos derecho a ser como somos. Y por lo tanto, al principio cuesta naturalmente, pues qué pensará de mí, fíjate tú, va a descubrir este defecto que tenía yo aquí escondido o escondida, pasa nada. Si te quiere de verdad, todo lo contrario, eso aumentará el amor, porque hay que querer no por los defectos, sino con los defectos, porque cada uno tiene los suyos. El sincericidio, muy bien. Sí, esa es una buena pregunta. Bueno, todas son buenas preguntas, pero esa para mí me gusta mucho, porque la sinceridad es una gran virtud. Pero la sinceridad tiene que ir unida a otras dos grandes virtudes, si no, no es sinceridad, que es la prudencia y la justicia. Sinceridad, prudencia y justicia. Tienes que decir las cosas, evidentemente, pero con prudencia y justicia. Analizando antes de decirlo, si es prudente decirlo en ese momento o de esa manera, y si es justo o no decirlo en ese momento. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, pues ha habido gente que yo hace un año que no veo textualmente, y cuando los vea, pues seguramente pues habrán adelgazado, se habrán engordado, porque por la pinta la gente se ha engordado. Bueno, pues no pasa nada, pero la sinceridad de decirle, estás gordo, eso no es sinceridad, eso es una grosería. Hay que ser sincero, prudente y justo. Puede estar enfermo, a lo mejor toma alguna medicación, tiene algún problema de tiroides. La sinceridad a palo seco es poco cariñosa. Hay que ser prudente y justo. Y ser sincero, naturalmente. Pero cuidado con la sinceridad a palo seco. La otra pregunta, perdona, esta era la tercera. La segunda. La segunda, perdón, era, ¿cómo podemos hacer para que estos problemas no nos afecten tanto? Vale. Bueno, pues para que los problemas no nos afecten tanto, lo que hay que hacer es tomar distancia. Ponerse lo que yo llamo unos principios inamovibles. Hay una serie de principios inamovibles en un matrimonio que cada matrimonio tiene que construir, que, por ejemplo, puede ser la fidelidad, el respeto mutuo, el trabajo en común, etcétera, etcétera. Cada matrimonio tiene sus principios inamovibles. Esos principios inamovibles no se pueden tocar, no se pueden traspasar ese límite. Pero lo demás, pues es negociable. Organizamos la familia, dónde comemos, qué cenamos, quién se encarga de la compra, quién se encarga de los hijos, unos horarios, otros horarios, qué relación tenemos con nuestros padres respectivos. Todo eso es negociable absolutamente. Y esos pues, son curiosamente las situaciones que provocan problemas, porque las otras, como son principios inamovibles, pues uno ya no habla de la fidelidad, somos fieles y punto, ya ni te lo planteas, sino para qué te vas a
a formar una familia. La familia se basa en la fidelidad, la familia para toda la vida. Por lo tanto, lo que hay que hacer es poner las situaciones que nos pasan en su sitio. No gradación 100, sino gradación 20, gradación 10, gradación 15. Entonces, cuando uno va poniendo en la escala de valores, en esos principios inamovibles, la situación que nos pasa en su sitio, pues ya se rebaja mucho la emoción, la sensación de que eso nos supera, ¿eh? Por lo tanto, aplicar los principios inamovibles nos servirá para afrontar los problemas de una forma mejor. Aquí preguntan diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es la respuesta involuntaria del sistema nervioso central a un estímulo, recordando que los estímulos llegan por 7 sentidos, los 5 externos, imaginación y memoria, no nos olvidemos de estos 2 sentidos internos, y el sentimiento es la emoción consciente. La emoción es inconsciente, el sentimiento es consciente. Por ejemplo, uno tiene miedo a los perros. Eso, pues el primer día llega un perro, te asustas y ya tienes una emoción negativa cuando ves a un perro. Cuando ya esa emoción se convierte en un sentimiento, que ya no ves al perro, pero ya tienes miedo solo de pensar en el perro, eso es un sentimiento. Entonces, hay sentimientos que se pueden tener y otros que mejor apartarlos. Pero, por ejemplo, yo tengo el sentimiento de tener miedo en las películas de miedo. Para eso están las películas de miedo, para tener miedo, pero es que yo te paso tanto miedo que no voy a ver películas de miedo y punto, ya está. Y la gente dice, qué tontería, no, tengo un sentimiento de miedo. Otra cosa es las atracciones. A mí subirme en el Dragón Cano, en el Estampida ese, pues que solo de pensarlo me da miedo, sentimiento de miedo. Miedo me da pues las alturas, en algunas circunstancias. El fuego, por ejemplo, el fuego es muy atractivo, la llar de foc, las llamas, los diferentes colores, las diferentes formas, pero el fuego hay que tenerle miedo, que es un elemento peligroso que se nos puede enseguida desbordar, pero eso es un miedo, que es una emoción de precaución estupenda, ¿eh? Tanto el sentimiento es cuando la cosa ya está muy estructurada, la emoción es solamente una respuesta involuntaria, ¿eh? YouTube de los cuernos de Rosa Montaña, sí lo he visto, sí. No me acordaba del sincericidio. Y por aquí preguntaban también, dicen, ¿y si sientes que no te es agradable tu pareja, su forma de ser o pensar? Muy bien. Bien. Esto es un puntazo Sí, también. sí. Bueno, es lo que acabo de intentar explicar, ¿no? Que habrá situaciones en que no serán agradables de tu pareja, ¿eh? Y que ese sentimiento es normal, porque nos llega el estímulo y tenemos una respuesta. Entonces, lo que tenemos que hacer es esa respuesta, que sí que depende de nuestra voluntad, trabajarla. Pues ser prudentes y justos con esa cosa que no nos gusta de nuestra pareja, ¿eh? Que puede ser pues que come haciendo ruido, por decir algo, ¿eh? O que sorbe la sopa, por decir algo, ¿eh? Bueno, pues eso, un cariño y mimo, pues se le dice a la persona pues que aprenda a tomarse la sopa sin sorber, o no se come sopa, que es otra solución. Es decir, cuando hay cosas que se pueden evitar, pues con paciencia, con sinceridad, prudencia y justicia, pues hay que intentar corregirlas, porque además son defectos que uno aprende en su casa. Hay familias que gritan y otras familias que no gritan, eso depende. Hay familias que te peleas por los lavabos y en otras no, porque hay varios lavabos o hay pocos hijos. Todo eso marca, evidentemente, la convivencia, ¿no? Si apagas las luces o no apagas luces, eso también marca. El gas encendido todo el día, la calefacción o no, ¿eh? Ventilación o no ventilación. Todo eso son situaciones que nos pasan a todos los matrimonios y que nos hacen sentir mal porque piensas que esa otra persona pues que es un bicho raro y que no es ningún bicho raro, es tu mujer, tu marido y si es una cosa que evidentemente va a provocar un problema patológico, pues hay que pedir ayuda si es necesario para corregirlo. Pero si es un tema que no está en los principios inamovibles, porque hay que tomárselo con buen humor, tomárselo con un poco de manga ancha, que esto no es un examen, que esto no se trata de quedar bien, se trata de querernos bien sabiendo que todos tenemos defectos, ¿eh? Que hay gente que ronca, hay gente que no ronca, bueno, pues todo eso hay que ir trabajándolo, que son situaciones que cansan el sistema nervioso y pueden provocar problemas realmente patológicos. ¿Alguna pregunta más? Perfecto. Pues yo creo que aquí lo podemos dejar. Porque había Muchas alguna otra gracias. pregunta, pero o sea, las has ido respondiendo también con otras preguntas. Muy bien. Pero así como por cerrar, Sí. Ferran, ¿nos podrías decir entonces 3 secretos o claves que podemos aprender del cine para aplicar en nuestra pareja? Bien, ¿cómo se consigue hacer una buena película? Una buena película se hace con una buena preparación para la película. Eso significa un buen guión,
Eso significa escoger a los actores, escoger una buena pareja para formar una familia, una buena selección de personal, ver qué principios inamovibles tienes tú y qué principios inamovibles tienen las personas que conoces, de las que te puedes enamorar y a lo mejor no conviene que te enamores y te tienes que dejar esa relación, y buscar una persona que te enamore y que tenga los principios inamovibles muy similares a los tuyos. Porque si casas con una persona que piensa radicalmente diferente, es más difícil construir el amor. No imposible, pero mucho más difícil. Por lo tanto, una buena selección de personas, una buena preparación, el casting que se hace. Después viene lo que es la filmación de la película. La filmación de la película, y os lo digo de corazón, es una maravilla de pequeños detalles. Una maravilla del trabajo profesional del electricista, del peluquero, del catering, de los actores, del tramoyista, del que hace la figuración de la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una serie de pequeños detalles que se van uniendo en esa comunión de amor hacia esa película. Pues el matrimonio es lo mismo. Ver qué situación en nuestra casa, desde la temperatura de la casa, la alimentación, el cuidado de los objetos de la casa, el tiempo libre que tenemos los matrimonios juntos, hacerlos lo más atractivos posibles, el escoger una película u otra en televisión o en casa o en la calle, el escoger un tipo de actividad u otro, todo eso es la construcción de la película, la filmación de la película. Y después viene la postproducción, que es lo que sale al exterior. Lo que sale al exterior es la imagen que damos a nuestros hijos y a nuestros amigos. Y esa imagen a nuestros hijos y a nuestros amigos tiene que ser una imagen buena, de coherencia, de vivir tal cual pensamos. Uno vive como piensa o acaba pensando como vive. Y es una esquizofrenia, es una ruptura mental. Y eso significa que no hay que ocultar a los demás que tenemos problemas, naturalmente que no. Pero tampoco hay que manifestarlos públicamente. Yo discuto con mi mujer cada 3 días. No hace falta, no es necesario. Lo importante es que nos vean felices y que si sale la conversación, pues digamos, sí, somos felices a pesar de que tenemos picos y valles, que tenemos situaciones de conflicto, porque todos los matrimonios tenemos conflictos, pequeños o grandes, frecuentes o infrecuentes. Por lo tanto, el cine los puede llevar a ese análisis de la situación, de la realidad. Hay excelentes películas que nos pueden ayudar a entender lo que es el ser humano, a no juzgar a los demás, que no somos nadie para juzgar a nadie, y tampoco a nuestro marido o a nuestra mujer. ¿Qué pasa por su corazón? ¿Qué pasa por su cabeza? No lo sabemos, sí vemos lo que hace, pero no lo que está pasando por su corazón. Y por eso hay que tener una visión expectante de los demás y más de nuestro marido y nuestra mujer. Una visión esperanzadora, de cariño, de perdón, aunque no nos pidan perdón, perdonar. El que ama, perdona antes de que te pidan perdón. Eso es Santa Teresa de Jesús. Y eso es importante en un matrimonio, que nos perdonemos, que nos comprendamos, que nos aceptemos, que nos demos la libertad de ser como somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Pero sobre todo que construyamos, que significa poner nuestros 7 sentidos, la imaginación y la memoria también, en la realización de esa aventura, de esa loca aventura que es formar una familia. Y la metáfora que explico en clase, y que ya no recordarás, que es casarse es como lanzarse de un avión sin paracaídas. ¿Y por qué? Porque vamos a acabar todos como acabamos. Pero en esa caída pues puede ser más blandita o más dura. Y si estamos más acompañados en la caída es más divertida. La caída puede ser 60 o 70 años, pero al final caeremos todos. Pero no pasa nada porque estamos acompañados y nos sentimos unidos y tenemos nuestras diferencias y las superamos. El cine es el séptimo arte, es una buena escuela de fijarnos en lo que somos los seres humanos. Que uno ve películas como por ejemplo Cometas en el cielo, o uno ve películas del mundo israelí o del mundo chino, en el que hay unos valores familiares impresionantes, unos valores familiares universales y que podemos trasladarlos perfectamente a nuestra cultura. Porque el ser humano cambia las manifestaciones externas, su interior es universal. Gracias por asistir, gracias Ferran, doctor Ferran, por estar con nosotros, ¿no? Por ofrecer tu tiempo. A vosotros por invitarme. Y nada, pues eso, aquí acabamos. Nos podéis seguir por las redes, quien queráis. Es web.familia en Instagram.
En Facebook también estamos como web.familia.org y en YouTube, algunos nos habéis visto, Web Familia, web W mayúscula y F mayúscula, ¿vale? Pues esto, aquí lo dejamos y muchas gracias a todos.